Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. ¿Qué tal? Qué bueno que continúa con el canal de televisión del Congreso de la Unión. En esta oportunidad vamos a llevarle la actividad legislativa en el Senado de la República, el análisis legislativo de temas de interés nacional. Efectivamente, el más humano, porque a partir de este lunes 23 de septiembre y hasta el martes 8 de octubre del 2013 iniciaron los foros de análisis, debate y reflexión sobre las distintas iniciativas de reforma energética que han sido presentadas ante el Congreso de la Unión. A continuación le invitamos a que nos siga para que conozca además las presentaciones, los planteamientos en esta primera jornada por parte de los ponentes, quienes fueron el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, Federico Reyes Heroles y Juan Pardinas. Acompáñenos. Este lunes 23 de septiembre, en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente en el Senado de la República, dieron inicio los foros para la discusión de las distintas iniciativas que en materia del sector energético se han presentado ante la Cámara Alta. Los ponentes que iniciaron el debate a las 10 de la mañana fueron el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, Federico Reyes Heroles y Juan Pardinas, tras la declaratoria inaugural del presidente de la Comisión de Energía, David Penchina Group, quien dio a conocer que al final de los mismos, el Poder Legislativo buscará realizar una serie de comparecencias con funcionarios del ramo. Que se invitará en su oportunidad en formato de comparecencia al secretario de Energía del Gobierno de la República, al director de Petróleos Mexicanos, de la Comisión Nacional Reguladora de Energía, así como de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y de la Comisión Federal de Electricidad. El primer ponente de estos foros fue el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, quien inició presentando los objetivos de la propuesta de los partidos de izquierda en relación a modificaciones del esquema de Pemex. Establecerle un nuevo régimen fiscal que genere recursos adicionales para inversión productiva y para revertir la descapitalización a la que ha estado sujeto, permitiéndole así cumplir con sus objetivos. Contrario a lo propuesto por el Ejecutivo, indicó que no son necesarios cambios a la Constitución, sino 12 leyes secundarias y con la expedición de una ley sobre excedentes petroleros. Indicó que la modificación al artículo 28 constitucional cancelaría la condición de áreas estratégicas a hidrocarburos y electricidad, abriendo así la posibilidad a que estos sectores sean desplazados. El alud propagandístico del gobierno se centró en la reforma del 27, pero nada se ha mencionado de las consecuencias de modificar el 28, lo que no puede sino calificarse de falaz, pues se oculta a la opinión pública información vital para formarse un juicio informado. Por otra parte, señaló que la propuesta de las izquierdas no rechaza la participación de la iniciativa privada. La iniciativa del gobierno para reformar los artículos 27 y 28 de la Constitución es una iniciativa privatizadora, dígase lo que se diga. La propuesta progresista no es, desde ningún punto de vista, una propuesta que desconozca el papel de la inversión privada en el... Bueno, posteriormente dio inicio la ronda de preguntas de los senadores y diputados de los diversos grupos parlamentarios del Congreso de la Unión. El senador Manuel Bartlett Díaz, del Partido del Trabajo, no presentó cuestionamientos al ingeniero Cárdenas, sino que coincidió con los planteamientos del expositor. Pero toca el punto central. La iniciativa de Peña Nieto no tiene más objetivo que quitar de la Constitución los principios que establecen la exclusividad del Estado en la explotación del petróleo y en la electricidad. Por el Partido Verde Ecologista de México, la senadora Ninfa Salinas Sada inquirió sobre la experiencia de países como Brasil a través de Petrobras o de Colombia mediante Ecopetrol, una vez que permitieron la apertura a la iniciativa privada. ¿De qué forma se han visto afectados estas dos empresas por la participación de particulares nacionales y extranjeros en sus respectivos mercados? Me gustaría saber si en su opinión han perdido valor. Luis Ángel Espinosa Cházaro, diputado del Partido de la Revolución Democrática, pidió al ingeniero Cárdenas que ahondara sobre las consecuencias en la propuesta de modificación al 28 constitucional propuesta en la iniciativa del Ejecutivo. Me gustaría que se pueda utilizar este espacio para que le quede muy claro a la gente lo que ello implica, toda vez que de esto no hemos escuchado cientos y miles de spots.
Después de cuestionar si el diseño de Pemex permite explotar el gas natural no convencional, el senador panista Jorge Luis Lavalle Mauri inquirió sobre la posibilidad de que una competencia económica energética pueda lograr la reducción de precios al consumidor. ¿No cree usted que la competencia en generación permitirá por lo menos democratizar los beneficios de una electricidad más barata a un mayor número de usuarios, incluyendo a la pequeña y mediana industria, a los comerciantes y a los hogares de México? Finalmente, el secretario de la Comisión de Energía de la Cámara de los Diputados, Javier Treviño Cantú, afirmó que México no puede permanecer inmóvil mientras el resto de las naciones avanzan en la tecnología y conocimientos de los que México puede beneficiarse. ¿Por qué razón está usted en contra de una reforma a la Constitución que permita a Pemex asociarse con otras empresas privadas a través de contratos, concesiones o licencias para producir más gas y más petróleo como lo hace el resto del mundo? En sus respuestas, el ingeniero dijo no creer que la apertura hacia la iniciativa privada en Petrobras y Ecopetrol hayan sido el detonante para su éxito. Yo creo que ha sido el que en esos países ha habido algo de lo que aquí se ha carecido, por lo menos desde principios de los años 80 del siglo pasado, que es que aquí no ha habido una política petrolera. Asimismo, concedió a la petición del diputado Espinosa Cházaro, ahondando en su explicación de por qué se opone a la modificación del artículo 28 constitucional. El cambio al 28 desplaza al Estado o abre la posibilidad para desplazar totalmente al Estado del sector petrolero y del sector eléctrico. Yo no quiero decir que esta sea la intención de este gobierno, pero deja abierta la puerta. Por otra parte, respondió al PRI, afirmando que la competitividad de Pemex no está relacionada con el otorgamiento de contratos y licencias. Para reestructurar administrativamente a Petróleos Mexicanos, pues no sé qué tienen que ver los contratos al reformar el 27 y no sé qué tiene que ver el quitarle la condición de estratégicos al petróleo y a la electricidad para manejarlos como la fabricación de zapatos. Y continuó el foro. En su exposición a legisladores, el presidente del Consejo Rector de Transparencia Mexicana, Federico Reyes Heroles, señaló el retraso en nuestro país en el empleo de energías renovables. México enfrenta una verdadera emergencia. A diferencia de otros países que han desarrollado aceleradamente el aprovechamiento de las energías renovables, China, Estados Unidos y Alemania por arriba del 70%, España, Italia y la India alrededor del 30% del total de su consumo, México ronda el 2.4%. En cuanto a las carencias en la regulación de la figura de la concesión, propuso revisar el problema que representa que la empresa estatal sea la encargada de elaborar y administrar los diferentes tipos de contratos y concesiones. Les recuerdo que no tenemos una ley general de concesiones y que es la materia la que determina el tipo de concesión, sea minería, agua, transporte o puertos. Las diferencias son abismales. No existe un marco regulatorio de beneficios mínimos para el Estado y las garantías jurídicas para el concesionario. Ese vacío es muy grave para las dos partes. Reyes Heroles también habló de la necesidad de incluir en la iniciativa una modificación al capítulo económico de la Carta Magna. La emergencia energética no permite errores, no hay margen de maniobra, tenemos el tiempo encima. La judicialización de la materia sería terrible para el bienestar de los mexicanos. Por ello, en mi opinión, es imprescindible una reforma constitucional que dé certidumbre a la legalidad de la contratación. Luego de enfatizar el apoyo del ponente a una reforma constitucional, el senador del Partido del Trabajo, Manuel Bartlett Díaz, cuestionó el que se permita la entrada de las grandes transnacionales en el sector con la modificación al artículo 27 de la Carta Magna. Yo le preguntaría, ¿qué pasa con esas empresas? ¿Se les puede controlar? Si tenemos una clara experiencia y conocimientos a nivel mundial, esas empresas no se les puede controlar. Esas empresas son potencias. Por el Partido Verde, el senador Pablo Escudero Morales expresó su beneplácito por aperturar a la sociedad esta discusión y preguntó el parecer de Reyes Heroles respecto a tópicos como la política energética y la exploración en aguas profundas. ¿Alguien puede considerar que Pemex, que México ya fue a aguas profundas? La actividad en el campo de lutitas en Eagle Ford, en Texas,
pozos perforados 9,100. México 3. ¿Alguien puede considerar que ya fuimos? En el turno del Partido de la Revolución Democrática, la senadora Dolores Padierna cuestionó el que se quiera compartir con privados las ganancias de Pemex. ¿Por qué usted justifica los cambios a la Constitución como lo ha expuesto, afirmando que Pemex está quebrada, si es la segunda empresa más rentable del mundo? ¿Y cómo se podría justificar esta posición en cifras? Bueno, respecto a la extracción de gas shale, el cual se ha mencionado podría convertirse en el principal activo rentable de Petróleos Mexicanos, el Partido de Acción Nacional quiso saber la opinión del ponente sobre la conveniencia de dar un trato preferente para la explotación de este tipo de pozos. Que difícilmente vamos a ver que alguien quiera venir a invertir precisamente en utilidad compartida en ese rubro, cuando sabemos que para que esto sea rentable, la producción tiene que ser 6-4. Me explico, de lo que se extraiga, tiene que haber de perdido 6 barriles de gas húmedo. Para cerrar esta ronda de preguntas, la senadora del PRI, Arely Gómez González, preguntó a Federico Reyes Heroles si consideraba a México competitivo frente a naciones que ya han implementado reformas en materia energética que incluyen modificaciones a sus respectivas constituciones. ¿Se podría modernizar los sectores petrolero, energético, industrial en nuestro país sin reformar el marco constitucional vigente, en particular artículo 27 y 28 constitucional? Al dar respuesta a los cuestionamientos de los distintos grupos parlamentarios, el licenciado Reyes Heroles insistió en la importancia de brindar garantías jurídicas al sector energético a México. Si no aclaramos que la contratación es válida y que no sería impugnable, así como también a través del órgano regulador no permitir que sea atacable la resolución del órgano regulador, pues entonces vamos a terminar con amparos en la Corte sobre este tema, lo cual no es deseable porque además tenemos el tiempo encima. Al defender sus planteamientos, el orador indicó que incluso ha tenido coincidencias con propuestas de la izquierda, como la creación de un fondo y de un organismo regulador en materia de energía. A ver, señor Bartlett, yo no vine aquí a defender la propuesta del presidente Peña ni la postura que se guarda el gobierno. Si hubiera usted atendido a lo que dije, curiosamente hay varias coincidencias con la propuesta del PRD. Bueno, y también habló de los alcances de figuras jurídicas que se incluyen en la propuesta enviada desde el Poder Ejecutivo, como la utilidad compartida. La verdad es que los de utilidad compartida lo que hacen es disfrazar la producción compartida. O sea, es decir, te vamos a pagar en efectivo, no te vamos a pagar en producción, por el mito del asunto. Ahora, pero de que va a haber utilidad de las empresas, eso a mí no me cabe la menor duda. El director de análisis financiero del Instituto Mexicano de la Competitividad, Juan Pardinas, indicó que la propuesta de sacar a Pemex del presupuesto de egresos de la Federación, como propone la reforma de las izquierdas, tendría como consecuencia el aumento de impuestos. Reducir en 30% el derecho de uso ordinario de hidrocarburos del presupuesto, tendríamos que terminar el sexenio con un IVA promedio del 22%. Yo creo que eso no es políticamente razonable. Regresando a los ejemplos de experiencias internacionales, Pardinas dijo que México podría seguir los pasos de Noruega, una potencia que reaccionó cuando comenzó el declive de la extracción de su propio territorio. Está extrayendo petróleo en aguas territoriales de Estados Unidos en el Golfo de México. ¿Por qué no podemos imaginar un Pemex así? Porque es imposible modernizar a Pemex sin un entorno de competencia y cooperación. Y eso es lo que no tenemos hoy en México. Por último, estimó como urgente lograr una reforma energética, señalando que desde el 2005 Pemex ha presentado pérdidas en su valor. Hicimos una estimación de cuánto nos costaba a cada mexicano Pemex Refinación. Es cerca de 700 pesos por habitante las pérdidas anuales en el 2012, más de 80,000 millones de pesos.
El senador del Partido del Trabajo, Manuel Bartlett Díaz, acusó que el Instituto Mexicano de la Competitividad sirve intereses que buscan la integración del libre mercado entre los Estados Unidos y México, y que el expositor afirmó en una conferencia impartida en Washington que la reforma debe realizarse a cualquier costo. En el Senado norteamericano señalan que están muy tranquilos porque ya Peña Nieto les ofreció hacer una reforma que permita que ellos entren a México, las grandes transnacionales entren a México, para poder sacar más petróleo. El Partido Verde Ecologista, a través de la diputada Jimena Martel Cantú, indicó que las propuestas integradas en la iniciativa del Poder Ejecutivo darán más certidumbre a los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros. ¿Por qué los contratos de utilidad compartida servirán para el no endeudando a la nación, el pueblo pueda seguir teniendo utilidades de Pemex mayores que en el pasado para poder ser utilizadas en el desarrollo del país? Manuel Camacho Solís, senador que representa al PRD en esta ronda de preguntas, señaló que de acuerdo a la experiencia mexicana, abrir la inversión privada es un riesgo, dada la poca transparencia y los altos niveles de corrupción, mientras que por otra parte señaló que hacen pronósticos sobre crecimiento de economía y de empleos por parte que no toma en cuenta variables internacionales. ¿Qué va a pasar con el crecimiento de la economía americana? ¿Qué va a pasar con el crecimiento de la economía global? ¿Qué va a pasar con muchas otras variables en la economía mexicana? Entonces, predecir a 6 a 12 años de distancia las cosas que se están prediciendo me parece bastante superficial. En su turno, el PAN afirmó que el modelo actual de producción energética está agotado. Señaló que el éxito de la reforma sería ganar confianza e invertir de manera acabada. ¿Qué opinaría usted, doctor, el separar el tema energético en dos grandes rubros? Por una parte, la riqueza energética, que es la que tenemos principalmente en el petróleo, dado los precios internacionales, y por otra parte, la seguridad energética. Finalizando con la sesión de preguntas, el senador Manuel Cavazos Lerma, del PRI, dijo que se acabó la etapa del petróleo fácil, por lo que es necesario considerar una reforma integral, mientras que Pemex es la única empresa del mundo que participa en todas las etapas de la producción, por lo que es más conveniente una diversificación. Que cada quien se dedique a aquello en lo que tenga ventajas comparativas. De manera que si hemos aprendido algo, Pemex debe abrirse para que compita, para que haya división del trabajo. En sus respuestas, el directivo de INCO le dijo a la diputada del Partido Verde Ecologista que incluso los contratos de utilidad compartida no son la mejor opción, por lo que en ese apartado no concuerda con la iniciativa del Ejecutivo. Lo que necesitamos son concesiones. Seríamos el único país de la OSD sin concesiones energéticas. Y eso no lo vi en la propuesta del presidente Peña Nieto. Por otra parte, coincidió con el legislador Camacho Solís en que es difícil realizar pronósticos económicos a plazos muy largos. Es impredecible, es totalmente cierto. Por eso la urgencia de tomar decisiones lo más pronto posible para aprovechar los precios del gas como está, y de los precios del gas y petróleo como están hoy en la mañana, porque no sabemos qué va a pasar ante esa impredecibilidad. Y para terminar con las exposiciones realizadas, Pardina se refirió a los señalamientos del PRI y se pronunció además por enfocarse en las actividades más productivas de Petróleos Mexicanos. El verdadero potencial y la verdadera opción de maximizar los recursos públicos está en exploración y producción, no está en refinación. Hay que hacerlo, sí, por seguridad nacional, pero ojalá sean privados quienes estén dispuestos a convertir el riesgo. Un gusto que nos haya acompañado aquí en el canal del Congreso, el canal de la Unión. Van a continuar estos foros de debate y análisis de las iniciativas en las próximas semanas, así que lo invitamos a que esté muy pendiente de la señal del canal del Congreso. Hasta muy pronto. Canal del Congreso, el canal de la Unión. Presentó.